Hola, hola, buenas noches a todos, a todas, a todes. Aquí estamos desde Radio UNSA, llegando al fin de semana, este día viernes 12 de junio y nuestro tercer programa de Jardín de Gente. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? Es una semana y un tiempo que estamos iniciando desde el pasado 10 de junio, que podemos ponerle como cierre para la fecha del 9 de julio, en el que se nos debate el corazón con muchas preguntas, sentimientos en torno a lo que es la patria, ¿no? El sentimiento patriótico, vamos a hacer actos, vamos a hacer celebraciones, y en el medio también está el Mundial, que también apela a un sentimiento de alguna manera patriótico, de alentar a nuestra selección. Por eso nos parecía interesante que hoy podamos comenzar con esta temática acerca de qué es tener, ser, sentir o vivir la patria en nuestro tiempo. Un tiempo particular porque vemos que algunos hablan de fragmentación, otros usan el término desintegración. Se reclama federalismo por un lado, pero también se ve que hay mucho de cada región tirar para su lado, cada provincia por sus sectores. En lo económico también, cada sector tratar de sacar ventaja de los otros. O sea, reclamamos y gritamos detrás del himno, de una bandera, ahora con Güemes seguramente en el fogón, o cuando Argentina haga un gol y pase de una fase a otra del Mundial, sentiremos pertenencia, cierta identidad, pero realmente estamos viviendo como patriotas, estamos viviendo en una patria. Esa es la temática que quisiéramos involucrarlos también a ustedes y que nos hagan llegar su opinión. Así es, en esta tarde aquí en la Radio UNSA, en nuestras redes sociales, @Radio UNSA, en Facebook, también nos encuentran en Twitter, en Instagram, en Twitch, ¿sí? Con el teléfono para un WhatsApp, si quieren también contarnos a ver qué significa, qué es para cada uno de ustedes el sentido de la patria, qué es patria, ¿no? Que era ese concepto que nos daba vuelta durante la semana, empezando junio y todos estos conceptos que nos dabas antes, Mario. Que nos digan qué es la patria. El 387-534-7022, el teléfono de la radio, disponibles para escucharlos también. Muy bien, los invitamos entonces a un separador para iniciar nuestro programa de hoy con nuestro invitado. Ahí volvimos ahora, y con el planteo hecho en esta tarde-noche de viernes, preparándonos para el fin de semana largo. ¿Qué es la patria? Y aquí tenemos un compañero, un invitado. Él es el licenciado Félix González Bonorino, sociólogo, consultor, analista político. No sé si te querés presentar vos, Félix. Está perfecto, esa presentación es suficiente. Soy un comprometido social, digamos. Eso es lo que soy, un ciudadano comprometido políticamente y sobre todo con la comunidad. Uh-huh. Y la pregunta que dejan tirado así al aire de qué es patria, bueno, claramente patria no es país. Muy bien, vamos a definir las cosas un poquito. Un país es un dibujo en un mapa, que se dibuja a través de la construcción polemológica, digamos, la construcción de las luchas y de los conflictos que hay entre estados, entre grupos, se fue conformando. De hecho, el dibujo que había de las Provincias Unidas del Río de la Plata era totalmente distinto al de la República Argentina. Totalmente. En un momento llegó hasta el Pacífico, en otro momento llegó hasta el Alto Perú. Eso era las Provincias Unidas del Río de la Plata, y sin embargo, ese país, entre comillas, hoy no existe. Perdón, el concepto de patria grande. No, patria grande puede ser otra cosa, digamos. Vamos a llegar a la patria grande porque me parece interesante. Uh-huh. Pero la patria hace a la construcción. La patria habla de pater. Uh-huh. Y pater son nuestros padres. Entonces, cuando vos hablas de un país sin historia, entonces se transforma en un dibujo en un mapa con gente que habita dentro. Y yo como sociólogo te diría, hasta incluso podés tener una sociedad dentro, pero no tenés una comunidad.
y que eso hace una diferencia muy grande. La comunidad se identifica en dos elementos que son fundamentales. Un origen, que puede ser común o no. Los pueblos originarios tienen su propio origen, distinto del pueblo de los inmigrantes, y sin embargo al final se terminan reconociendo en una patria determinada, con los conflictos, pero nadie duda de que haya conflictos. Los conflictos desarrollan, crean, dibujan el sentir profundo de lo que es la patria. Pero la comunidad no solamente se necesita la patria, lo que más necesita una comunidad es una nación. Entonces, cuando vos recién hacías la presentación, muy acertadamente, con esto de que, bueno, se juegan historias de separatismo y qué sé yo, eso es porque no hay una nación. Lo que estamos perdiendo en todo esto, más que el concepto de patria, que se está perdiendo perfectamente, sino el concepto de destino común, que es lo que define la nación. La nación es una comunidad con un destino común, que un destino que convoca a los diferentes integrantes de la comunidad a trabajar juntos. Por eso lo de la comunidad es para el bien común. No, es trabajar juntos. Es muy fácil, digamos. Cuando uno empieza a usar las palabras de la manera apropiada, la política se hace muy simple. Félix, de ahí fuiste dejando varios conceptos que justamente entran como en conflicto o necesidad de ser reinterpretado en el tiempo actual, ¿no? Porque hoy, ante el sentido de pertenencia, se habla de estar solo, ya no pertenecer a algo o a alguien, sino más bien jugársela por uno mismo. Ante esto que vos decías de la búsqueda del bien común, se habla más bien de lo privado, ¿no? Y de lo exclusivo casi, de la comunidad a la solitariedad, ¿no? De la construcción de una nación a fragmentación de identidades diversas o intereses diversos más intereses, que... sí. ¿no? ¿Cómo vos lees este presente? ¿Cómo podríamos describir en este presente de nuestra Argentina y también de Salta? Porque el otro día escuchábamos al gobernador también reclamar federalismo hacia la nación, pero después vemos que los pueblos originarios, la zona del norte de Salta, dice, bueno, acá la provincia no nos atiende, ¿no? Entonces, ¿cómo ve en nuestro presente? ¿Se puede hablar de ese conflicto interior que estamos atravesando a través de los argentinos, cada uno en su interior y como pueblo, en el no descubrir qué es nuestra patria? En el golpe de Estado militar del 76 empezó un largo proceso de destrucción de los símbolos, de destrucción del sistema humano, evidentemente, lo primero que hizo fue destruir, hacer desaparecer a 30.000. Evidentemente hay una destrucción. Esa sirvió como una... ¿cómo se llama? Cuando vos disuadís a alguien, amedrentamiento, un alejamiento de una generación completa de la política. Y estas discusiones se dan en el ámbito de la política. La política la política no es un instrumento electoral. La política es un instrumento para cambiar la realidad social de la comunidad. Justamente vuelvo al término comunidad. Entonces, desde el 76 a la fecha, lo único que ha ganado a lo largo de todo este tiempo es el individualismo. Cada día se rompen nuevos paradigmas comunitarios y se va hacia este último gobierno llega al paroxismo de esto, porque destruye el cooperativismo. A los pueblos originados les sacó la ley que les hablaba de comunidad, les hablaba de comunidad, de pueblo, la comunidad del pueblo, y nos sumerge en esto. No es ninguna novedad en este concepto del emprendedorismo y de la sálvese quien pueda, que en definitiva, que es el punto máximo de esta ideología que está en todo el mundo. No es un problema argentino, es un problema global. Pero
hay una diferencia que yo quiero decirles, se me escapa por el orillo ese. Sí, pero acá nació el peronismo. Peronismo es de fuente naturalmente nacional, cristiano y nacional. Esos son los orígenes del peronismo. Nos guste o no, digamos, eso entonces, el amor al prójimo, o sea, los valores del cristianismo, además de tener una noción de futuro, una idea de comunidad que va apuntando hacia un destino de bienestar para el conjunto de la comunidad. ¿En qué se vio? En que hubo un plan de desarrollo industrial, que hubo una incorporación de la mitad de la población que no podía votar, todas las mujeres votaron con el peronismo, de la noche a la mañana, fue así, claro. O sea, la pelearon, ¿no? Claro. No es que estoy diciendo que fue, pero un día no votaban, al otro día sancionaron la ley, después de mucha pelea, pero el cambio fue crack. ¿Ustedes creen? No, o sea, había muchas posibilidades. Por ejemplo, podrían haber dicho que las mujeres tenían que tener voto calificado. O sea, en ese momento, los liberales, los conservadores de ese momento, podrían haber intentado cualquier cosa. Y sin embargo, no fue así. Iban a hacer con Eva, no iban a poder. Y ahí, ellos también, en ese momento, incorporaron luchas previas. Totalmente. O sea, cuando se habla... No es totalmente original el peronismo, claro, no, para nada. Cuando se quiere hablar de que el peronismo de alguna manera tiene una mentalidad totalizante, pareciera que al revés, ¿no? O sea, incorpora y de hecho tiene una perspectiva siempre frentista. Totalmente. Diferente de los movimientos que ahora vemos, que es más bien... de excluir, de eliminar, ¿no? De hecho, bueno, nuestro presidente dejó esa idea, ¿no? Es necesario eliminar a todo lo que no piensan como nosotros. Y lo logra, ¿no? Los calla. Decir que hay un montón de gente, patriotas, que la están peleando contra un sujeto que es muy peligroso, ¿no? Eso en lo estructural, pero también vemos, o cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a ciudadanos comunes, ¿no? En la calle, así que le preguntan, que le hacen la entrevista y dicen, no, yo tengo que trabajar igual, gobierne quien gobierne, yo tengo que trabajar igual, y si no me esfuerzo, no salgo adelante. Como que se ha metido y se ha convencido a la persona de que el mérito, el esfuerzo personal, el que va a lograr salir adelante, ¿no? Y se ha perdido esa visión colectiva, ¿no? Es decir, sí, yo me tengo que esforzar, pero cuando yo voy a la panadería, si no hubo alguien que trabajó en el campo, si no hubo alguien que cosechó, si no hubo alguien que la amasó, por más que yo tenga el dinero que tenga, no voy a tener el pan. Es decir, la construcción comunitaria de los bienes y de los cuales yo también me sirvo. Y por otro lado, lo que uno ve que también se ha metido muy fuerte es la idea esta, uno ve hasta en las redes, ¿no? Nos ponen la foto de un maestro que camina kilómetros y kilómetros para llegar a una escuela y dice, está haciendo patria. Como que la idea esa pero la idea esa del sacrificio. Pero yo esa parte del mérito, yo justamente cambio el eje del mérito. Yo sí creo en la meritocracia. O sea, pero no en esa meritocracia. Por ejemplo, el enfermero que atiende a mi madre cuando está enferma y le limpia la caca cuando está, y todos los días va y hace eso, ¿qué no tiene mérito? ¿Tiene más mérito el hijo de Macri, que fue a un colegio beneficiado por todo el dinero que tiene, que este enfermero que fue ahí? No tiene más mérito. Tiene un impacto... No quiero desmerecer al hijo de Macri, ni lo conozco, no sé si existe, no sé si tiene hijos, no me importa. Pero lo que quiero decir es comparar. Hay una maestra que hace esto, se va caminando, hace 12 kilómetros, cruza un río. Yo las conocí, si yo estaba en Los Naranjos, zona de Orán, Comunidad Coya. Yo estaba ahí, Roberto me siguen juntando con el profe de gimnasia, se empapaba así, llegaban mojados así porque se caían en el agua. Pará, ese no tiene mérito. No tiene plata. ¿Qué tiene que ver? El mérito no se puede medir con dinero. Como tantas cosas en el mundo no se deben medir con dinero. A mí me encanta el dinero. No estoy diciendo que hay que putear al dinero. No tiene nada que ver con esto. No. Esa idea despectiva, peyorativa, de que, bueno, si sos peronista tenés que ser pobre. No tiene nada que ver. Eso no lo decimos nosotros. El peronismo no habla de eso. Ahora... han instalado el sistema del mérito como el mérito económico, y de que, como vos dijiste hace un ratito,
Dice, yo me salvo solo, yo igual tengo que trabajar. No es lo mismo trabajar en una sociedad que crece que en una sociedad que está estancada como la que tenemos ahora o que decrece. Es distinto. Es distinto, te lo puede decir cualquier almacenero. Por más que se levante a las 5 en vez de las 6 de la mañana para vender, no puede vender porque no hay plata en el mercado. Claro. Entonces, no es lo mismo una cosa que otra. Y me parece que esto es central entenderlo, porque también en la construcción de futuro hay que romper con ese individualismo, ese yo me esfuerzo solo, igual trabajo. Esa frase a mí me ponía de la nuca cuando me decían, yo escuchaba por los medios, yo igual me tengo que levantar temprano a la mañana, yo siempre me levanté temprano a la mañana. Muy bien, vos te levantaste temprano a la mañana desde 2010 hasta hoy. ¿Cuándo estuviste mejor? Claro. O sea, o hoy me vas a decir que hoy, con todo lo que vos laburás, estabas mejor que en el 2015. No te creo. Sinceramente no te creo. Yo no creo que haya más del 3% de la población que esté mejor hoy que en el 2015. Entonces, si a menos que yo me encuentre justo con él en el tipal, con esa persona, y que la felicito, si le va bien, no tengo ningún problema que le vaya bien. Siempre y cuando, como decía Mafalda, que no haga harina, no, ¿cómo era? Que no haga pan haciendo harina, que no amase una fortuna haciendo harina de los demás. Bueno, ahí hay otra idea, ¿no? Primero lo anterior, yo te ponía el ejemplo de hablar de que hace patria porque camina y se esfuerza para llegar a su lugar de trabajo, pero en el sentido de decir cómo se nos ha metido también de que la patria hay que sufrirla de alguna manera, ¿no? Y cuando también la patria tiene que tener ese otro sentido de decir, me da alegría, yo disfruto del ser de mi patria. Pero, y esto otro que vos recién decías, ¿no? El cómo hemos ido creciendo en esta visión individualista, ¿no? De que no importa cómo yo triunfe. Bueno. Es como que eso de hacer harina. La cuestión moral, digamos. Exacto. ¿No? Sí, la cuestión moral es central en todo esto. Tampoco es lo mismo. Claro. Tampoco es lo mismo el triunfo pisando gente, matando gente. Porque fin, ojo que acá estamos hablando de... O sea, aumentó el número de muertos de cáncer. Se achicó la edad, la esperanza de vida en Argentina. Ahora, la esperanza de vida de los que nacen hoy es más baja que la que tenían antes. Pero tenemos déficit cero. Sí, déficit cero, sí. El cementerio tampoco hay mucho ruido. La natalidad, bajó bueno, pero eso es global, ¿no? Sí, es verdad. Sí, eso es global. A mí me sorprendió mucho porque cuando hice una conferencia una vez y me encontré, cuando fui a ver para contar cómo era que estaba distribuida la sociedad en ese momento, digo, la pucha, en vez de una pirámide, es un pinito de Navidad. Hace 5 años que la base se achicó, pero se achicó muchísimo, como la mitad, que es una cosa así, el crecimiento de los chicos. Y es una línea vertical, claro, la gente no tiene por qué conocer la pirámide, pero bueno, una línea que marca claramente, con mucha menos población, los últimos 5 o 6 años de nacimientos, lo que implica que, por ejemplo, las escuelas les sobran los grados de maternales. Claro. Es impresionante eso. En Buenos Aires en Cava faltaron históricamente los jardines. Nunca los resolvieron, ahora les sobran. Tal cual. Sí. Bueno, acá también. Acá no sé, vos sos docente, pero sí, las también. Salitas, la matrícula ha bajado. Nosotros en mi escuelita teníamos una matrícula de más 1.100 alumnos más o menos, y ahora tenemos 800. Sí, pero eso no creo que sea por la baja de la natalidad. No, es salita de 5, cerraron la salita de 3 porque no hay niños. También ahí están otros factores, ¿no? El que se cambian de casa, que el papá ya no está, que se va a trabajar al sur. La crisis social es enorme, y la crisis social, volviendo al tema que nos convoca, digamos, es una parte desagregante de la nación. La crisis social que se vive en Argentina desagrega, porque cada uno... A ver, que la gente quiera salvarse no está mal. Lo que me parece que es un error es creer que va a estar mejor si están todos solos. Y yo lo pongo en un artículo que escribí, o sea, en la prehistoria, la sociedad siempre trabajó en equipo. ¿Cómo? Siempre trabajó en equipo. Cuando tenías que matar un mamut, no podías ir vos solo.
Claro. Un diente de sable, un tigre diente de sable, claro, o al revés, lo que sea. No podías ir. Si ibas solo podías cosechar unas hierbitas, por ahí atrapar una liebre, viste, un conejo. Pero donde se ponía la cosa brava tenías que trabajar en equipo. Y hoy, o no tenemos, estamos en pleno mundial, reivindiquemos el mundial. ¿Cuándo ganó Messi un mundial? Cuando le armaron un equipo. ¿O no? Claro. Tal cual. Todos decimos lo mismo, ahora sí hay un equipo. Claro. Eso es lo que tenemos que lograr para la Argentina. La Argentina tiene que tener una noción de futuro, hacia dónde vamos, en un momento donde el futuro está en medio de una nube, a nivel global está en una nube. Tenemos que tratar de ver a través de la neblina cuál es esa Argentina que va a haber dentro de, no te digo mucho tiempo, 10 años. No estoy hablando de 2050. No, eso 2050 para mí es una distancia infranqueable, es ciencia ficción. Tal vez ahí podemos hacer una pausa para escuchar justamente un tema que nos va a resumir lo que estaba diciendo, esto de tratar de construir la patria pensando desde la idea de un equipo. Esta canción de Víctor Heredia que nos invita justamente a darnos las manos y construir juntos el camino. Hacemos una pausa musical. Volviendo aquí, Jardín de Gente en Radio UNSA, tratando de entender, de encontrar, ¿no?, este sentido de patria, ¿no? Y tratar de reflexionar hacia el fin de semana largo y una semanita cortita que viene la próxima semana, y con tantas actividades patrióticas que tenemos en el medio, intentando de ver esto, ¿no? Esto nos hacía tanto ruido esta semanita, patria, ¿no? Más allá de un concepto. No, lo que pasa es que la construcción, como yo te decía hace un rato, cuando empezamos la conversación, patria que hace referencia a nuestros padres, y hoy cada vez que se festeja, se celebra, se conmemora una fecha como esta del 17, que por suerte ahora es una fecha nacional, estamos tratando de anclar a la sociedad a una historia que pensamos que es grandiosa. Los próceres más importantes, Belgrano, San Martín y Güemes para los salteños, pero Güemes para el país tiene que ser, y se va a ir logrando poco a poco, son de aquellos personajes de la historia que construyeron. Pero hay otros personajes que han querido construir otra historia. La historia de Mitre es una historia que está escrita para otro grupo de gente. No tiene nada que ver con Peñalosa, no tiene nada que a quien mataron, no tiene nada que ver con Quiroga, con Rosas. Entonces, Rosas a veces no nos damos cuenta, no tenemos en consideración. En la batalla de la batalla de Obligado se enfrentó con las dos potencias navieras más grandes del mundo en ese momento, y es vencido. Y nosotros, quiero que quede claro esto, y nosotros celebramos el 23 de noviembre, si no me equivoco, la batalla de Obligado, pero no celebramos eso del 45, que 6 meses después, el 4 de junio de 1846, se libró la batalla de Punta Quebracho. La flota, con todos los barcos cargados, digamos, muy grande, fueron para el norte hasta Paraguay, y se volvieron casi con la misma carga, porque no vendieron nada, muy poquito. Cuando llegaron a Punta Quebracho, los frenó Mansilla, el padre de Lucio B, que creo que se llamaba Lucio J, creo, no me acuerdo, Mansilla, que había sido casi muerto en la vuelta de Obligado, y los venció. Ese era el gobierno de Rosas. No es que los venció y se rindieron. Francia e Inglaterra se rindieron, y yo por ahí estoy diciendo esto, y mucha gente que está escuchando no tiene ni idea de que nosotros, esa era la tercera vez que vencíamos a los ingleses. Se rindieron, firmaron la capitulación, pasaron por el puerto, por la ciudad de Buenos Aires, y rindieron homenaje con 21 salvas de cañones cada una de las flotas. Se fue una rendición completa, prometiendo no volver nunca más.
Nosotros estamos abriendo la puerta ahora, claro. Pero, a ver, eso construye patria. Distinta es la guerra del Chaco. La guerra del Chaco es fratricida. Matamos a la potencia mediterránea, que era Paraguay. La destruyeron. ¿Por quién? Hace un ratito les dije, fueron las naves hasta Paraguay y se tuvieron que volver porque no vendían nada, porque en Paraguay había de todo. Claro. Era una potencia local, digamos, no era una potencia del mundo. Entonces, eso fue construye la patria. La patria se construye en cada una de esas cosas. Con un Favaloro se construye, con un CONICET, investigando el fondo marino y transmitiéndolo. Eso va construyendo presente, pero también el presente dura un instante, se transforma en el pasado inmediatamente. El plan nuclear, los satélites, la salud. El Cardillo diciendo una frase muy simple: el problema más serio de Argentina es la falta de agua. El acto de salud pública más importante es proveer a las casas de los argentinos de vivienda y agua potable. Ahí entonces algo importante para poder seguir teniendo un sentimiento y una visión de patria es la educación, ¿no? Y por lo que vos decías, entonces también hay que estar bien educado, formado y tratar de tener un conocimiento histórico, porque si no se plantea esto de los relatos. La patria también se construye a veces con relatos todo el tiempo ideológicos, ¿no? Los relatos son siempre ideológicos. Exacto. Del lado que sea. Tienden a llevar aguas para un lado del molino, ¿no? Por eso decía de Mitre, y tal vez allí se impuso con el relato histórico de Mitre una noción de patria que tal vez hoy está en algunos relatos, está en contradicción y trata de aflorar lo que sería una auténtica patria o una patria más verdadera para nosotros los argentinos, ¿no? Que esa. Bueno, que lo que intentan es debilitar al pueblo, lo hacen todo el tiempo. El pueblo tiene una resiliencia, una capacidad de reacción, de recuperarse de las situaciones mucho más grande de lo que ellos creen. Por eso es que ellos no cejan, no se detienen nunca, porque saben que donde paren un instante, el pueblo se va a recuperar y va a volver a su fe. ¿Por qué la vela de las estrellas se llama, ¿no? Sí, la noche de las estrellas, de ahora del 16 al 17. ¿Por qué fue siempre tan importante en Salta? Porque el pueblo estaba ahí, recordando a su jefe guerrero. La imagen, a mí me encanta ver el monumento a Güemes. Porque Güemes está descubierto, tiene el sombrero en la mano, me parece, y está mirando. Sí. Tiene la mano puesta como tapándose el sol para mirar. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Para mí eso es un símbolo muy importante. Tenemos que ver el futuro. Él está con el pueblo alrededor de él, que está abajo en el monumento, y está mirando el futuro. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, una mirada de futuro, que no puede ser una mirada economicista. Nosotros primero que tenemos que pensar, lo primero que tenemos que hacer en el ámbito de la política, pero en el ámbito social de la comunidad, es que no podemos realizarnos en una sociedad que está castigada y que no se realiza. Tenemos que pensar en esto de que, por eso la frase de Cristina era tan importante, un poco, cuando ella dijo, la patria es el otro, automáticamente fue contra toda la ideología individualista. Rompió toda la ideología individualista con 5 palabras. La patria es el otro. En contra de la ideología que tiene 4 palabras, que dice, la patria soy yo, que viene del rey, que decía, l'état c'est moi, el Estado, Luis XIV. Entonces, él decía, el Estado soy yo, pero él era rey, por lo menos. Ahora, claro, ahora somos unos pelagatos que no llegamos a fin de mes y dicen, yo me salvo solo, la patria soy yo. No, la patria es un conjunto. Mirá para atrás y traete ese pasado de tu padre, de tu abuelo, que hicieron patria. Mirá, en el 2001 yo me vine a vivir acá y en el 2002 empecé a trabajar con las comunidades indígenas.
Entonces tenía que viajar, tenía que caminar, meterme al cerro. Y yo no me olvido nunca de que en ese momento, en 2002, hagan memoria, 2002, los gobernadores de Mendoza y de Salta decían que tenían que separarse de Argentina. Romero, Romero, y el otro me acuerdo, el de Mendoza, y había varios, ¿no? En la Patagonia también había como un movimiento de decir de La Pampa para el sur, de La Pampa no, Río Negro, Neuquén, La Pampa no, sí, que nos queremos separar del resto. Era la disociación. Y yo nunca me voy a olvidar de llegar, dar vuelta, como ese da vueltar, no, esa no es la palabra exacta, en el cerro, dar la vuelta al cerro, y de repente encontrar el valle, y ahí, en medio del valle, en la comunidad donde uno iba, había una banderita celeste y blanco de una escuela que estaba ahí. Y yo decía, esto es lo que sostuvo, en este momento, donde todos quieren irse para todos lados, la red, la enorme red, la gigantesca red y el esfuerzo de los docentes, le dio como una ligera malla, como si fuera una telaraña, donde cada hilito es suave, es delicado, pero es primordial. Había, claro, pero vos donde tocas un pedazo de la telaraña suena el otro. Claro. La araña se entera de que hay una mosquita en el otro lado, cuando suelta. Entonces, bueno, esa es la telaraña. Eso y el sistema de salud que estaba al lado. Claro. La bandera la ponía la escuela, pero el centro de salud ponía por ahí la radio para que pudieran hablar. Bueno, yo siento esto. Yo siento que Argentina, que tenemos que hacer esto con la Argentina, que tenemos que, y con Salta. Yo también creo que en Salta es importante. Tenemos el antecedente más importante. Güemes era de acá. No era Güemes, yo creo que estaba por 9 invasiones resistió. A mí cuando yo les decía al principio, la patria no es un país, porque un país es un dibujo. Güemes construyó un dibujo mucho más grande de lo que nos dejaron los que vinieron después. ¿Entendés? O sea, él, Juana Zurduy, miles de argentinos, de salteños, bolivianos, que hoy bolivianos, pero que eran fueron los que dibujaron un mapa grande. No era la Argentina, no era la patria grande todavía. Pero Güemes también tiene esta intuición que, tal vez por necesidad, pero construye un ejército convocando a gente que estaba excluida. No, convoca lo que encontró. Exacto. Pero digo, en la sociedad no era la gente que contaba. No. En ese sentido, convoca a los que no estaban para que tuvieran también ahí un proyecto común, o una batalla común, una pelea común, y ahí de alguna manera darles patria, me parece, o sentido de patria a esa gente para que pueda pertenecer. Ahí había un carácter de conductor que es innegable, un líder nato, que pudo movilizar al pueblo en la defensa de una idea, de una utopía. Exacto. Crear, tener independencia, que era para un trabajador de aquellos años, un obrero agrícola, un tipo que arreaba ganado y que tenía una huerta y por ahí hacía alguna otra cosa, qué sé yo, tenía una pequeña vid, pero en general el trabajo más grueso era la cría de ganado. Salta no era la proveedora de aguardiente como era Catamarca, no era proveedora de mulas, era un lugar de pasaje de las mulas. Ese trabajador, ese obrero agrícola de aquellos años, era un tipo totalmente dependiente. La noción de independencia era muy difícil de captar, porque ellos volvían a su casa y la casa estaba en el terreno del patrón. El patrón, claro. Y no tenían 1 metro cuadrado. Claro. Entonces, cuando él los saca y le dice, miren, el patrón no los puede echar, crea el fuero gaucho, defendiendo a la peonada, y si decir que lo mataron, si no, no sé a dónde estábamos hoy por hoy, ¿no? No sé si la capital estaba en Buenos Aires o estaba por acá. Entonces, te quiero decir que hasta eso logró que el pueblo, que es lo que tenemos que recuperar, entienda que hay un destino mejor y que no pasa por aceptar las cosas que vienen ni desde la autoridad
ni de un pasado cercano, porque ellos tenían la esperanza de vida del argentino en esos años era 30 años. Entonces, no tenía un horizonte muy grande de expectativa de vida. Claro. Pero bueno, esto es, y entonces cuando se construyen en estas fechas, son importantísimas. No nos olvidemos que también participó de la batalla de ¿cómo se llama? De la lucha contra los ingleses, de la batalla de la invasión inglesa. Entonces, bueno, estamos hablando de un personaje muy particular, muy especial, como lo fue Belgrano, como lo fue San Martín, como lo fue Rosas, ¿entendés? O sea, como lo fue Quiroga. Cada uno en su ámbito, en su espacio, en su realidad. Y después tuvimos que esperar hasta un siglo después. Voy a dar un nombre que es muy cuestionado, que es Roca. Roca, con toda la parte racista que tenía, pero por el otro lado construyó un Estado que no existía. También tuvo una visión de Estado. Ahora, desde el punto de vista social fue un desastre. O sea, eso no cabe duda, pero cuando uno lee o analiza la estructura del Estado antes de Roca y después de Roca, es otro país. Es como que cada uno de estos personajes líderes ha ido colocando, poniendo un poquito más, ¿no? Para que nosotros lleguemos a un concepto más. Sí, algunos han pasado con la topadora. Sí. O sea, tuvimos la década infame. También. Mirá, acá la mayor parte del periodo lo tuvieron los liberales. O los conservadores, que es más o menos lo mismo, porque en esa época el conservadorismo era liberal. Era libertad para nosotros. Bueno, de hecho no hubo retenciones a las deportaciones hasta Cristina, hasta Néstor. Entonces, a ver, lo que nos convoca, ¿qué pasa con la patria? La patria está amenazada. Yo creo que siempre va a haber un pueblo que va a resistir a la destrucción de la patria. Tenemos símbolos. Hoy estamos en el Mundial, es un símbolo, es pequeño, porque el peso, la envergadura, ¿cómo decir? El impacto que tiene sobre la sociedad, sobre la comunidad, es un momento de alegría. No proyecta. Nosotros necesitamos cambiar esos símbolos por otros. Por ejemplo, el festejo del Bicentenario es inolvidable. Ahora, yo les quiero decir, caminaban los 10 presidentes de las repúblicas de la Patria Grande, en ese momento sí, de la Patria Grande, ahí corresponde, por la calle. Sí, bueno, había custodios, obvio que había custodios, pero no es que estaban con un paraguas de protección. Escondidos. Caminaban libres. Eso fue la Argentina de esos años. Y el espectáculo, yo estaba allá, el espectáculo fue increíble. Me fui a verlo, no es que estaba allá, vivía acá. El espectáculo era increíble, éramos millones caminando, escuchando, viendo, uno detrás de otro. Esa realmente, para mí fue un orgullo. Yo tengo un corazón muy grande por el tema del CONICET, que no soy parte del CONICET, no soy investigador del CONICET, pero yo sé lo que hizo el CONICET y cómo se creó. Entonces, para mí eso también construyen patria. Tenemos las universidades construyen patria. Las madres que se pelean en los barrios populares para que su hijo pueda ir al colegio. Entonces, tenemos que luchar para que esas condiciones de vida que tiene hoy la ciudadanía dejen de caer, como están cayendo con cada vez que lo agarra Macri, que lo agarra Milei, que lo agarran estos tipos, y empecemos a construir ese destino que hace de un país con patria una nación. El definitivo es la nación. Importante esto también recuperar el término de pueblo, ¿no? Porque se escucha poco hoy por hoy en el ámbito político, periodístico. Muchos hablan de gente, la gente, ¿no? Pero el concepto de pueblo. Y queríamos cerrar esta parte con una canción de Alejandro Lerner, que más que canción pareciera una oración. Una oración que intenta, no a un Dios externo, sino una oración a nuestros corazones para despertar en cada uno de nosotros esto de ser patria, ser el otro del otro, ser mi otro, patria. Lo bueno es que están los poetas
que hablan mejor que uno. Sí. Muy bien, ahí Alejandro Lerner entonces nos invitaba a pensar esto, ¿qué hacemos nosotros para construir día a día la patria? Acá con la idea que Félix nos fue dejando, ¿no es cierto? Importante la participación, pensarnos como nación, pensarnos como pueblo, pensarnos desde la búsqueda del sentido del bien común más que de lo individual, y de animarse a ver en el otro alguien con quien caminar, ¿no? Alguien con quien hacer el camino junto y no como un enemigo, contra quien luchar, a quien vencerlo, ¿no? A quien dejarlo de lado. Importante estos conceptos que nos vaya quedando. Y hace un tiempito atrás el Papa Francisco fue entrevistado por Gustavo Silvestre, y el Papa allí tomaba una idea que nos dejaba para pensar también a nosotros en este tiempo. Qué triste es ser huérfano de patria. Vamos a escuchar esta breve parte de la entrevista que hacía Gustavo Silvestre al Papa Francisco. Para resolver problemas, y hay una fragmentación política que asusta. La fragmentación, ¿por qué? No sé, es el triunfo del egoísmo sobre el comunitarismo, ¿no es cierto? Si decimos que somos una sociedad, que somos un país, que somos una nación, que somos una patria, y aquí me gustaría bajar en un puntito claro, ¿no? ¿Tenemos conciencia de la nación argentina? Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Tenemos conciencia del país argentino, de los límites? ¿Verdad? Pero ¿tenemos conciencia de patria? ¿Qué es distinto? Patria. Hay un poema, Dragón es un poeta argentino, no es muy conocido, pero tiene un poema que es una belleza, es para llorar, ¿no? Se nos murió la patria. Y termina con una frase, me perdonen que la cito ahora: es triste ser huérfano de patria. Yo pregunto, ¿estamos seguros los argentinos que en el fondo no somos huérfanos de patria? Nos hemos reencontrado con la madre patria, que es superior a los conflictos, superior a los partidos, superior a las divisiones, superior a todo. La madre patria. Es triste ser huérfano de patria. No acuso a nadie, me lo pregunto. ¿Somos huérfanos de patria? ¿Luchamos por la patria o no creemos en la patria? No sé, son preguntas que vienen. Cada uno se las responde. Solamente subrayo el final del verso de Dragones. Es triste ser huérfano de patria. Está lindo para una nueva encíclica. Muy bien, gracias, Felipe. León Gieco decía, condenado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Uh-huh. Gracias, Feli, por tu visita y por los aportes que nos has dejado. ¿Querés decir tus medios dónde te encontramos? Medios donde te encuentran? Miren, yo tengo varios medios, todos están bajo el nombre de o Félix González Bonorino, que es medio largo, pero bueno, y el otro es Félix G. Bonorino, @ le ponen, no sé cómo se pone, y aparezco, aparecen artículos y aparecen TikToks, busquen si tienen ganas, de suscribirse al newsletter que yo hago todas las semanas, estaría buenísimo. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Félix. Gracias por este espacio. Y bueno, Mario, la próxima semana nos encontramos en nuestro nuevo jardín de gente, porque todos tenemos algo muy valioso para contar. Esta semana le dejamos esta pregunta, entonces, ¿no es cierto? ¿Qué conciencia tenemos de patria, como nos preguntaba el Papa Francisco?